¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué hay personas que empiezan con casi nada y terminan construyendo imperios? Mientras que otras, aunque trabajan duro toda su vida, nunca logran salir de la escasez. La respuesta no está en la suerte, ni en el talento, está en algo mucho más poderoso, la mentalidad. Tal vez tú mismo lo has sentido, trabajas horas y horas, te esfuerzas, pero pareciera que nunca alcanza. ¿Te suena familiar? ¿Y si te dijera que el verdadero obstáculo no está afuera, sino en la forma en la que piensas? Hoy vamos a descubrir juntos cuál es la diferencia entre la mentalidad rica y la mentalidad pobre. Y cómo un simple cambio en tu forma de ver el dinero y la vida puede marcar la diferencia entre quedarte atrapado en la escasez o avanzar hacia la abundancia. Piénsalo por un momento, ¿cómo es posible que dos personas con las mismas oportunidades, el mismo salario e incluso el mismo nivel de educación, terminen con resultados completamente distintos en la vida? Uno logra crecer, invertir, mejorar su calidad de vida, mientras que el otro apenas sobrevive, atrapado en deudas y en la rutina del día a día. ¿Qué provoca esta diferencia? ¿Será el esfuerzo? ¿Será la suerte? ¿O acaso hay algo invisible, algo más profundo, que define hacia dónde se inclina la balanza? Aquí aparece el verdadero problema, no es la falta de oportunidades, es la falta de mentalidad adecuada. La mayoría de las personas están atrapadas en lo que llamamos una mentalidad pobre, y ni siquiera lo saben. En este video vamos a entrar en un tema que, aunque muchas veces se pasa por alto, determina absolutamente todo, tu manera de pensar. Porque la realidad es esta, tu mentalidad es el filtro a través del cual interpretas el dinero, las oportunidades y hasta tu propio valor. ¿Quieres un dato revelador? Más del 80% de las personas que ganan la lotería terminan perdiendo todo en menos de 5 años. ¿Por qué? Porque tenían dinero en las manos, pero no tenían la mentalidad adecuada para conservarlo. Y lo mismo pasa al revés, hay emprendedores que comienzan desde cero, sin capital, sin contactos, pero logran crecer. ¿Qué los hace diferentes? No es magia, es mentalidad. ¿Qué patrones de pensamiento repiten las personas con mentalidad pobre que las condenan a la escasez? ¿Qué hábitos adoptan las personas con mentalidad rica que los impulsan a multiplicar sus resultados? Y lo más importante, ¿cómo puedes empezar tú a cambiar tu forma de pensar para pasar de una mentalidad pobre a una mentalidad rica? Quédate conmigo, porque en los próximos minutos voy a mostrarte las diferencias clave entre ambas mentalidades y cómo puedes aplicar este conocimiento en tu vida para empezar a transformar tu realidad. Primero, definición de mentalidad rica y mentalidad pobre. Mentalidad pobre, forma de pensar enfocada en la escasez, el miedo al riesgo, el consumo inmediato y la supervivencia. Frases típicas: el dinero no alcanza, eso no es para mí, los ricos son malos. Mentalidad rica, forma de pensar enfocada en la abundancia, el crecimiento, la inversión y el aprendizaje. Frases típicas: ¿cómo puedo lograrlo? Esto es una oportunidad para crecer, el dinero es una herramienta. Según un estudio de Thomas E. Corley, autor de Hábitos de los Millonarios, el 87% de las personas ricas creen que son responsables de su futuro financiero, mientras que la mayoría de los pobres cree que depende de factores externos. Segundo, la diferencia en las creencias. En la mentalidad pobre, piensa en limitaciones, mientras la mentalidad rica, piensa en posibilidades. Por ejemplo, dos personas ganan $1,000 al mes. Persona A, mentalidad pobre. Gasta todo en cosas inmediatas. Ropa, entretenimiento, deudas. Persona B, mentalidad rica. Separa un 10% para inversión y 10% para educación financiera. En 5 años, los resultados son radicalmente distintos. Tercero, la relación con el dinero. Mentalidad pobre, ve el dinero como un fin, trabaja solo para pagar cuentas. Mentalidad rica, lo ve como un medio, un recurso para crecer, invertir y crear libertad.
Más del 60% de las personas que tienen ingresos altos sin educación financiera terminan endeudadas. El dinero no cambia tu mentalidad cambia lo que haces con el dinero. Cuarto, la visión del tiempo y la productividad. Mentalidad pobre, intercambia tiempo por dinero. Busca seguridad en un salario fijo. Mentalidad rica, busca crear sistemas, negocios, inversiones y delega tareas para multiplicar resultados. Por ejemplo, un trabajador invierte 40 años de su vida en un empleo para jubilarse con lo mínimo. En cambio, un emprendedor invierte esos años en crear activos que le dan libertad. El 88% de los millonarios dedica al menos 30 minutos diarios a leer sobre desarrollo personal o finanzas. Quinto, la educación y aprendizaje constante. Mentalidad pobre, cree que lo aprendido en la escuela es suficiente. Mentalidad rica, entiende que la educación nunca termina y busca mentores, libros, cursos, experiencias. Según Warren Buffett, el mejor activo en el que puedes invertir es en ti mismo. Sexto, el riesgo y el miedo al fracaso. Mentalidad pobre, evita los riesgos por miedo a perder. Prefiere estar seguro. Mentalidad rica, asume riesgos calculados, ve el fracaso como aprendizaje. Un ejemplo real. Steve Jobs fue despedido de Apple, la empresa que fundó. En lugar de rendirse, lo tomó como impulso para crear Pixar y luego regresar más fuerte. Séptimo, la mentalidad de largo plazo. Mentalidad pobre, piensa en el corto plazo, en gratificaciones inmediatas. Mentalidad rica, piensa en el largo plazo, entiende que los grandes resultados requieren paciencia y constancia. Alguien con mentalidad pobre compra un coche caro en cuanto recibe un aumento. Alguien con mentalidad rica invierte ese dinero en un negocio o en activos que, a futuro, pueden comprarle 10 coches. La diferencia no está en cuánto ganas, ni en la suerte. La diferencia está en cómo piensas, cómo tomas decisiones y en los hábitos que repites cada día. Aquí está el gran problema, la mayoría de las personas heredan una mentalidad pobre sin siquiera darse cuenta. Desde niños escuchamos frases como, el dinero es malo, mejor pobre pero honrado, si quieres ser rico, tienes que tener suerte. Estas ideas se van grabando en nuestra mente y se convierten en una especie de prisión invisible. ¿El resultado? Personas que trabajan duro todos los días, pero nunca logran progresar. Viven de sueldo en sueldo, endeudados, atrapados en la rutina. Y lo peor, creen que esa es la única manera de vivir. Piensa en alguien que recibe un aumento en su trabajo. En lugar de invertir, compra un coche más caro, aumenta sus gastos y termina más endeudado que antes. Esa es la trampa de la mentalidad pobre. Pero aquí viene la buena noticia, la mentalidad no es algo fijo. No importa dónde naciste, ni cuánto ganas hoy, puedes reprogramar tu mente. Puedes dejar de pensar como pobre y empezar a pensar como rico. ¿Cómo? Comenzando con pequeños cambios, dejar de decir, no puedo, y empezar a preguntar, ¿cómo puedo? Dejar de ver el dinero como un fin y empezar a verlo como una herramienta. Dejar de gastar en pasivos y empezar a invertir en activos. Alguien con mentalidad rica, cuando recibe ese mismo aumento, lo usa para crear un fondo de inversión, capacitarse o arrancar un negocio. En 5 años, mientras otros se endeudan, él construye libertad. El verdadero poder está en tu mente. Porque cuando cambias tu mentalidad, cambias tus decisiones. Y cuando cambias tus decisiones, cambias tu destino. Y aquí está la gran verdad, lo que realmente separa a una persona rica de una persona pobre no es el dinero en su bolsillo, sino la mentalidad en su cabeza. Puedes quitarle todo a alguien con mentalidad rica, y tarde o temprano lo recuperará, porque sabe cómo pensar, cómo decidir y cómo actuar. Pero si le das millones a alguien con mentalidad pobre, tarde o temprano lo perderá, porque no está preparado para mantenerlo. Más del 70% de las personas que se hacen ricas de forma repentina. Herencias, loterías, premios.
lo pierden todo en pocos años. ¿Por qué? Porque la riqueza llegó a sus manos, pero nunca llegó a su mente. Ese es el poder de la mentalidad, es el verdadero motor de tu destino. Porque el dinero va y viene, pero tu forma de pensar determina si lo multiplicas o lo desperdicias. Y aquí es donde tú debes decidir, ¿seguirás pensando como pobre, justificando, culpando y conformándote? ¿O darás el paso de empezar a pensar como rico, tomando el control de tus decisiones y construyendo un futuro de abundancia? Si has llegado hasta aquí, ya diste el primer paso más importante, tomar conciencia. Ahora sabes que la riqueza no empieza en tu cuenta bancaria, sino en tu manera de pensar. Esa es tu verdadera herramienta de cambio. La diferencia entre vivir atrapado en la escasez o caminar hacia la abundancia está en una sola decisión. ¿Qué mentalidad vas a elegir alimentar a partir de hoy? No importa cuánto tengas ahora, no importa de dónde vengas. Lo que realmente importa es hacia dónde decides dirigir tu mente y tus acciones. Porque cuando cambias tu mentalidad, cambias tus decisiones. Y cuando cambias tus decisiones, cambias tu vida. Si quieres dar el siguiente paso y aprender hábitos prácticos para desarrollar una mentalidad rica, te invito a ver el próximo video donde comparto 7 hábitos que transformaron mi forma de pensar y pueden transformar la tuya. Haz clic ahora y sigue alimentando tu mente de riqueza.